muchísimas gracias por invitarme al cole, a Carmen sobre todo por acordarse de mí. Antonio Caño López, la verdad que yo tampoco me defino a mí mismo como lo que estudiamos, pero bueno, eso ya aparte. Si le da, empezamos directamente. Vale, en la presentación vamos a hablar un poco, o sea, lo he dividido en dos, la etapa educativa y la etapa laboral. Vamos a ver un poco desde qué estudié hasta qué hago ahora, ¿vale? Y bueno, luego un poco de conclusiones, básicamente para la gente que no me escuche mucho, que me escuche solo al final de la conclusión, ¿vale? Importante. Vale, si empezamos ya con... En la etapa educativa, bueno, pues tenemos, hice primaria en el cole, secundaria en el cole, que bueno, he puesto las especialidades que hice letra, que en mi caso eran francés y informática, quiero recordar. Y lo he querido recalcar porque luego en bachillerato, como podéis ver, hice ciencias tecnológicas. Ahora lo explicaré un poco más en profundidad, pero bueno, para que veáis que hice ese cambio, ¿vale? Luego después hice bachillerato en INEI, después hice la carrera en la Universidad de Jaén y también luego me pasé a la Universidad de Granada, o sea, para que veáis que he dado muchos cambios en mi vida. Luego hice la carrera de informática, ¿vale? Y por último hice el máster de ciberseguridad. Y bueno, ya abajo la titulación, que es grado de ingeniería y máster. Vale, aquí he hecho una plantilla un poco para que veáis cómo ha sido la evolución de mi forma de pensar, ¿vale? Entonces he puesto un poco... Perdón. Necesito un impulso. Al final lo que he hecho ha sido un poco para que veáis cómo ha sido la evolución de mi pensamiento, ¿vale? Para que veáis lo que me interesaba en la ESO, las metas que tenía y los desafíos que tenía, ¿vale? Para que veáis un poco cuáles eran mis preocupaciones cuando tenía vuestra edad y cómo han ido evolucionando, ¿vale? Como podéis ver, pues mis aficiones en la ESO eran jugar al videojuego, al fútbol y bueno, he puesto también amor y adolescente, porque entiendo que vosotros estáis en esa edad ahora mismo de que os importa mucho. Luego metas, pues literalmente mi meta era pasármelo bien, jugar al fútbol y si se podía ganar y aprobarlo todo. Como podéis ver, eran metas bastante tranquilitas. Y luego los obstáculos que tenía, pues como podéis ver, ir al colegio, deberes, la plataforma, o sea, como podéis ver, eran problemas, muy pocos problemas. Bueno, aquí los amoríos, como he dicho, adolescentes, si pasa, esto a modo de curiosidad y seguramente os quedéis solo con esto, es mi novia, que como podéis ver es una foto con 3 años y está con 13 o así, ¿vale? Es a modo de curiosidad. Y sí que soy de mi novia, ¿vale? Que la encontró en el colegio, vamos. Vale, luego en la segunda etapa de bachillerato, al final, como podéis ver, mi opción era la misma, videojuegos, fútbol, amoríos, ¿vale? Y luego las metas pues cambiaron un poco y ya no era solo pasármelo bien, también tenía otras metas como sacarme el carnet de conducir. Al final, como que poco a poco el pensamiento va cambiando, pero yo nunca he sido una persona de ir a por el máximo, yo siempre era a probar por lo justito, ¿vale? Y los obstáculos, pues ya como podéis ver, pues tenían exámenes, deberes, ayudar en casa, y bueno, aquí he metido a amor y adolescentes también porque también eran un obstáculo, buenas veces. Y por último, la universidad, ¿vale? Aquí quiero que veáis un poco cómo cambia la mentalidad. Ya me interesa, siguen siendo los videojuegos, ¿vale? Pero también viajar, salir de fiesta. Mis metas ya eran terminar la carrera, aprobarlo todo, aprender, cosas que antes no me había imaginado, ¿vale? Y aquí entra un concepto bastante importante que yo no me di cuenta hasta que estaba en la universidad, que era que te puede faltar tiempo o dinero. Cuando eras adolescente, esas cosas no te las planteas, ¿vale? Entonces, he querido poner por último una imagen en la que, algunos a lo mejor lo habéis visto, que es la diferente etapa de la vida en la que siempre te falta algo, ¿vale? Entonces vosotros ahora mismo estáis en la edad en la que sois casi jóvenes, pero no del todo, entonces tenéis tanto tiempo como dinero como energía, así que aprovechéis esa etapa que es muy bonita. Vale, como he dicho, en la etapa de la carrera en la etapa de la carrera yo ya fue un punto de inflexión, ya pasé de ir al aprobado justo a aprobar, y mi punto de inflexión de no estudiar nada a estudiar muchísimo fue que me dijeron: en ingeniería es que no va a aprobar nada. Y yo, ¿cómo que no? En ingeniería es que no se aprueban todas. ¿Cómo que no? No la aprobé todas, pero aprobé 9. Entonces, aquí he puesto un poco de conclusiones que en vez de poner al final le he puesto por etapas para que me hagáis más caso. En primer lugar, elegir un camino no es estudiar recto y no hay un único camino correcto. Es decir, yo empecé estudiando en la ESO en letras, luego me pasé a ciencia en bachillerato. Hice 2 años de carrera en Jaén y me cambié a Granada otros 2 años. Para que veáis que no pasa nada por cambiar y que
si tú consideras que un grado superior es mejor para ti y luego consideras que una carrera es mejor para ti, puedes hacer las dos cosas y elegir un camino no te quita de los demás, ¿vale? Otra cosa súper importante, aprender inglés, esto lo recomiendo mucho y yo me dio mucha pereza en su momento y cuando mis amigos con vuestra edad estaban en inglés apuntados, yo no hice nada de inglés. Entonces yo me acuerdo de volver de la universidad en autobús y en el autobús ir estudiando inglés porque yo no había estudiado antes. Así que os lo recomiendo que empecéis ya. Y la última, solo tú sabes qué te gusta hacer. Escucha a todo el mundo sin dejarte influenciar. Aquí tengo varios amigos que sus padres siempre le han dicho tú estudias para ser, en este caso, abogado. Que sí, que abogado, que te gusta mucho abogado. Al final, la gente que hace ese tipo de cosas, porque se lo dicen, acaba haciéndolo sin ganas y la mayoría de las veces lo deja. Así que simplemente escuchar a todo el mundo, pero al final tener un poco de criterio a la hora de decidir vosotros qué os gusta, porque vosotros lo sabéis más que nadie. Vale, hasta aquí la etapa educativa, ¿vale? Bueno, ya habrán dicho que el colegio, la ESO, os ayudan y os van dejando un poco ya en bachiller cuando ya pasáis a otro colegio que, bueno, a ver, aquí ya era lo típico, a mí se me decía, ya en el colegio público eres solo un número, al final, bueno, te van guiando un poquito, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando pasas a la universidad, ya sí que es verdad que era un número, ahí si no vais a clase, el profesor le va a dar absolutamente igual. Si no hace los deberes o si no hace un examen, el profesor le va a dar absolutamente igual. Entonces ya cuando entra vuestro propio criterio y tenéis que ser vosotros los que os autoexijáis hacer las cosas porque nadie os las va a exigir, ¿vale? Entonces, bueno, cuando termina la universidad, que aún así está un poco guiado porque al final tus padres pueden ver las notas o por lo menos te pagan la universidad, entonces tienes que decirle lo que va aprobando. Llega el mundo laboral, que aquí sí que es verdad que por lo menos para mí fue totalmente diferente, porque ya llega una etapa en la que tus padres no te pueden ayudar en nada. O sea, por ejemplo, mis padres a mí, no, lo primero que era redactar un currículum. Mi padre me puede decir, hazlo así, o el mío era así, pero sí que es cierto que tus padres, o bueno, por lo menos mis padres, no tienen esa capacidad para redactar tu currículum. O lo segundo, estudiar el mercado laboral y las oportunidades. O sea, a lo mejor si he estudiado lo mismo que estudió tu padre, tiene esa posibilidad, pero lo más normal es que lo que tú hayas estudiado y las alternativas que tengas en el mundo laboral, tus padres no las conozcan como tú las puedes llegar a conocer. Entonces, es importante explorar ese mercado laboral, ¿vale? Luego, vuestra primera entrevista de trabajo. Yo me acuerdo súper nervioso, con ganas prácticamente de vomitar, la boca seca, fatal. Pero bueno, está bastante bien, luego la disfrutaré. Y por último, la firma del primer contrato de trabajo. Aquí, hasta ahora he sido imparcial, ¿vale? Pero ahora que quiero barrer un poco con mi terreno. Cuando yo estudié ingeniería informática y el máster de ciberseguridad, no me faltó, o sea, no tenía el título de la carrera firmado y ya tenía trabajo. Entonces, lo que quiero decir es, cuando vosotros lleguéis al momento en el que hagáis varias entrevistas de trabajo, evidentemente en el mundo laboral todo el mundo va a intentar pagar lo mínimo posible y evidentemente explotar. Entonces, yo aquí os recomiendo que valoréis vuestro trabajo, valorad lo que sabéis hacer porque si os quieren es por algo, entonces no os conforméis con lo mínimo, tenéis que intentar saber lo que valéis, ¿vale? Y lo que podéis aportar. Bueno, hasta aquí mi etapa actual, que bueno, como he dicho yo era un chavalín, hace 2 años tampoco. Entonces, bueno, ahora mismo trabajo en Risk Advisor, que bueno, sería una traducción como asesor de riesgo de ciberseguridad en el Departamento de Protección de la Infraestructura. Vale. Bueno, he puesto el nombre en inglés porque se dicen en inglés y porque... porque se dicen en inglés y para que veáis que es muy importante. Yo trabajo prácticamente todo en inglés. O sea, con mis compañeros hablan en español, pero cuando tienes que hablar con un cliente o con cualquier persona hablan en inglés, ¿vale? Entonces, importante, muy importante el inglés. Bueno, yo era un chavalín y de repente me vi trabajando en traje en un edificio súper grande y con 3 pantallas. Para que veáis el cambio de estar en mi casa estudiando con el ordenador en el sofá a eso, ¿vale? Entonces, ¿pasa? Vale, entonces, protección de la infraestructura. Aquí os quiero explicar un poco qué es a lo que yo me dedico, ¿vale? Al final, bueno, eso quiere representar un hacker, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es proteger la infraestructura, es decir, si hacemos el símil con una casa, nosotros seríamos la alarma de la casa, es decir, tenemos que prohibir que un ladrón entre a la casa y si entra, detectar que ha entrado y corregirlo, ¿vale?
Entonces, eso es la idea de mi trabajo. Ahora, si pasa, te lo enseño un poco mejor, porque mira, aquí es un ejemplo de arquitectura de red, ¿vale? Aquí se puede ver pues un ordenador, una tele, un móvil. Al final se conectan los diferentes dispositivos, entonces nosotros entramos a esas conexiones. ¿Cómo se realizan? ¿Dónde está, o sea, cuál es el inicio y el fin de esa conexión? ¿Cómo se está conectando? Ese tipo de cosas nosotros la entendemos al milímetro para poder securizarlo lo máximo posible y que si pasa algo raro, o sea, si un atacante intenta entrar en nuestro sistema, que nosotros seamos capaces de detectarlo, ¿vale? Bueno, esto aquí se ve bastante fácil porque al final, bueno, es más trivial, pero sí pasa. He puesto un ejemplo de una arquitectura más real, donde, como podéis ver, o sea, estos circulitos azules son seres. Imaginaros, por ejemplo, Google. Para que vosotros, por ejemplo, cuando hacéis un Word de estos de Google y os conectáis con vuestros compañeros y escribís todo a la vez, para que eso pase, imaginaos lo que tiene que estar pasando por arriba, ¿vale? Pues imaginad vosotros que estáis en Marta comparado con la empresa de Google, que está uno en México, uno en China y otro en España. Para que esas conexiones se den y sean lo más seguras posible, hay mucha gente detrás trabajando para que eso llegue a ser así. Entonces, bueno, he puesto los problemas un poco más comunes, que son que las redes empresariales están distribuidas por todo el mundo, lo que he dicho de que están o sea, las empresas tienen sede en diferentes partes. Luego, los ciberdelincuentes cada vez están más entrenados, que ya lo habréis visto, que os llegan SMS al móvil de una multa de tráfico, tengo que pagarla, tu hijo se ha perdido, paga no sé cuánto. Y luego, los usuarios de la empresa. Esto, no sé si lo conocéis, pero bueno, una de las formas de entrada más comunes de un atacante son los usuarios. ¿Por qué? Porque al final empezamos, mi contraseña es el nombre de mi perro y un dog. Pues entonces, ¿qué pasa? Vale, sí, déjame tu ordenador para que haga no sé qué, mi contraseña es no sé cuánto. Entonces, ese tipo de cosas que para nosotros son súper comunes, hacen que un atacante pueda entrar muy fácil en nuestra red. Si entran en nuestra red, estamos perdidos, porque ya tienen prácticamente todo lo que necesitan. Entonces, es muy importante que los usuarios de la empresa estén entrenados para ser lo más seguros posible, o al menos para evitar lo máximo posible vosotros. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente tenéis que ser vosotros los que aprendan a lidiar con ello. Es decir, no os podéis frustrar porque mi compañero estudia menos que yo y ha sacado más nota. Al contrario, tenéis que ser conscientes de que eso va a pasar toda la vida y jugar con ello, ¿vale? No frustraros y aprenderlo. Luego, trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar solo. Y en el mundo laboral es súper importante trabajar en equipo. Hasta el punto de que expedientes súper académicos, súper altos, por ejemplo, en mi empresa no han entrado por el hecho de que son muy individualistas. Es mucho mejor una persona que no sea tan buena académicamente pero trabaja en grupo a una que trabaja sola. Y luego, por último, como de conclusión final, pues trabajar en lo que te gusta, pues estarás más feliz. Así que, bueno, eso es todo. Gracias por escuchar.